Siciliano en su taller video reacciona a determinado teste de herramientas. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video que pretende ser cortito, dado que va a ser una pequeña reacción a un video que me hizo llegar un amigo. Si lo está viendo, sabe que es verdad. Me lo hizo llegar. Bueno, yo lo tenía visto, pero se me bloqueó en ese canal y no lo pude ver. Este amigo me lo recuperó, me lo mandó. Y bueno, se trata de un afamado tester de herramientas que se jacta de usarlas, porque bueno, era la polémica que venimos teniendo eternamente, que nunca utiliza herramientas, o sea, y nada, son todas muy lindas, son todas hermosas, pero al tipo lo mueve el billete, el tipo tranza con las marcas, el tipo trabaja para una empresa que le da cierta chapa, y al darle esa cierta chapa hace que determinadas marcas, importadores o ferreterías, esto es una apreciación personal, pero bueno, la comparten varios, que si bien su canal y sus seguidores no son una multitud, pero bueno, el tipo anda yendo, viniendo, habla con ferreteros, entonces claro, yo por ahí distribuidor de herramientas o importador de herramientas, digo, no, voy a tratar de andar bien con este loco porque por ahí recorre todo el sur, me hace quedar como el culo y no me compran una pinza. Entonces suelen tener dádivas, atenciones. La cuestión es que comentábamos en mi canal que dicho sujeto habla de herramientas, pero no las utiliza o no las sabe utilizar. Por ejemplo, en el video que vieron anteriormente van a ver una bomba presurizadora conectada con flexibles. Después van a ver una cerámica por donde se ve que hay una toma de agua perforada o recortada en cuadrado, o sea que hizo una chapita, calculo que en aluminio o un acero inoxidable para tapar dicha macana. Habrán visto de qué manera puso el teflón. Bueno, y así un montón de cosas más que uno podría reaccionar comentando las falencias de un tipo que no sabe, que puede ser un excelente vendedor, pero que verdaderamente de técnica, más que de oído, no conoce. Calculo que se vio en la obligación de hacer ese recorte cuadrado en la cerámica donde va montada la canilla, producto de no tener la mecha para perforar, obviamente hacer el agujero redondo,
no estaría mal. Yo por ahí si me pongo a buscar tengo dos, cuando las necesito no la encuentro, pero generalmente sí. Lo triste es que siendo el rey de las herramientas, el más afamado tester de las mismas, bueno, se vea en la obligación de tapar un, una toma de agua que perforó en una cerámica dejándola cuadrada cuando, bueno, todos sabemos que la roseta, la campanita, se va a encargar de la tarea. Bueno, el tipo le atornilló una chapita que se jacta de haberle dado forma, haberle hecho un agujerito, ponerle un tornillo. Bueno, hasta ahora viene usando un destornillador, una mecha, la bomba donde se lo ve trabajando con dos picos del oro Nipex, que verdaderamente no tiene ningún sentido porque yo creo que agarro la más chinarda de todas las que puedo llegar a tener y cumplen satisfactoriamente con la tarea. O sea que el tipo pretende hacer quedar, pretende mostrar cómo utiliza excelentes marcas en algo que, más que darle prestigio y demostrar que la herramienta rinde, lo único que está haciendo es devaluarla apretando una canilla. Después, si se fijan, le puso teflón como si fuese la primera vez en su vida que pone teflón. En otras situaciones se lo ve intentando hacer una especie de pavonado, intuyo yo, dado que veo que está calentando aceite y sumergiendo una especie de bisagra. Calculo que es... o sea, no lo puedo interpretar bien porque lo pone tan rápido y el tipo es astuto para que no se vean todos esos detalles. Lo pone en cámara rápida y uno no puede llegar a ver. Pero calculo que estaba haciendo una especie de pavonado, dándole forma a unas bisagras. Calculo que de una tranquera o de algo que está haciendo ahí medio en el campo. Nada. La verdad que pensé que iba a mostrar cómo utilizaba, aunque sea las herramientas marca Inco, qué sé yo, destornilladores marca Total, las que viene mostrando, promocionando en el canal. Se lo ha visto llegar a su domicilio con no menos de 5 pack-out o pack-out o como se llame, de la marca Milwaukee, lleno, recontrapasado de herramientas. Está muy bien, no se lo juzga, pero todas las que mostró que utiliza no son ninguna de esas. Así que nada, no. Le agradezco al amigo que me mandó el video para hacer la reacción, pero verdaderamente no puedo reaccionar a algo que no, directamente no está hecho. Eh, Considero que puede ser un excelente vendedor, de hecho eso no lo discuto, es un excelente vendedor, vende hasta humo, pero no sabe o no tiene la capacidad de trabajar con las manos. Si bien él se cree que es un campeón, un capo, pero eso es solamente producto de su ego. El día a día en los domicilios, en la obra y en la construcción es otra cosa. Quizás tenga mucha experiencia vendiendo en las minas y ese tipo de cosas, pero la verdad que no, está lejos de lo que se hace cotidianamente en los domicilios, lejos de lo que hacemos los técnicos en los domicilios. Verdaderamente esperaba algo más elaborado y con mejores resultados, dado que él se siente autorizado en foros privados a hablar sobre la mano de obra y la personalidad de uno y de algunos amigos. Bueno, nada, no, la verdad que haber visto ese videíto simplemente confirma mis dichos. Espero que dentro de poco cese
llamémosle, ataque entre canales, porque verdaderamente por los comentarios a favor y en contra mía, ya me están haciendo interpretar que el tipo está quedando como un gil. Muchos lo tratan de viejo ridículo. Yo no lo voy a tratar ni de viejo ni de ridículo, porque tenemos la misma edad prácticamente, y yo también subo cosas que rozan lo ridículo. La única diferencia es que yo soy técnico electromecánico. Pongámosle que esto no importe, no tenga nada que ver. Le sé poner teflón a una canilla, sé hacer un agujero redondo en una cerámica, y nada, no creo que puedo orinar de acá hasta la esquina porque tengo una chota así. Pero bueno, nada, generalmente eso lo hacen los que no, los que van a menos en, ustedes me entienden. Les mando un saludo y bueno, gracias al amigo que me hizo llegar ese fantástico video, así sé todo lo que no hay que hacer al momento de determinadas tareas. Gracias.